Hola, buenas tardes. Muchas gracias por apuntaros a este webinario que organiza PON Seguridad Vial. Lo organizamos con dos socios de gran prestigio, tanto la Dirección General de Tráfico como el Grupo Luique. El título es Sistemas avanzados de ayuda a la conducción, presente y futuro de los sistemas ADAS, con el subtítulo de Movilidad segura, un lema que nos resulta muy cercano, muy vinculado a PON Seguridad Vial, cuyo claim principal es movilidad responsable. Como decía, tenemos tres ponentes de lujo y, bueno, pues principalmente voy a darles ya entrada a cada uno de ellos. Vamos a contar, por un lado, con Juanjo Maturana, que es el coordinador especialista de formación de la Dirección General de Tráfico. Por otro lado, con Álvaro Sauras, jefe técnico de Autofácil y Evo España, del Grupo Luique. Y finalmente también con mi compañero, con Fernando Solas, que es el responsable de contenidos de PON Seguridad Vial. Comentaros, bueno, el webinar tiene una duración prevista de 1 hora aproximadamente. Van a hablar primero unos 10 minutos cada uno de los ponentes. Finalmente haremos una ronda de preguntas. Os agradeceríamos que pongáis todas vuestras dudas e inquietudes en el apartado preguntas y respuestas y finalmente intentaremos dar respuesta a la mayoría de ellas. Y luego, en la fase final, mi compañero Fernando presentará un curso online que tenemos en nuestro campus de la nueva movilidad sobre precisamente los sistemas ADAS. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, con mi compañero, con Fernando Solas, responsable de contenido de PON Seguridad Vial, que nos va a hablar con una pequeña introducción sobre el sistema ADAS y la siniestralidad. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Luz. Hola, bienvenidos. Voy a compartir pantalla y comienzo mi presentación. Comienzo mi turno. Vale. Yo voy a comenzar con una noticia. En Italia hubo un proyecto de ley que pretendía modificar el código de circulación. Y lo que pretendía es que las personas que hayan sido condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol no puedan conducir salvo que se sometan a una prueba de alcoholemia. Si pensamos esto, podríamos decir que es imposible, porque ¿cómo va a haber un policía, ¿no? En nuestro caso un guardia civil, que te va a hacer una prueba de alcoholemia cada vez que vayas a conducir? Pero sí es posible si utilizamos un sistema avanzado de ayuda a la conducción. Y si utilizamos el ADAS Alcolog, podríamos hacerlo. ¿En qué consiste este Alcolog? Pues bien, es un sistema que, valga la redundancia, va junto al sistema de arranque del vehículo. Entonces el conductor, cuando va a conducir su vehículo, le sometería a una prueba de alcoholemia. Si en la prueba supera la tasa legalmente permitida, el vehículo no arrancaría, porque está conectado, como digo, al sistema de arranque del vehículo. En cambio, si da una tasa por debajo de la legalmente permitida, el vehículo arrancaría y este conductor podría llevarse su vehículo. Es decir, estamos utilizando la tecnología para la seguridad vial, máxime cuando el alcohol hoy en día sigue siendo uno de los problemas en seguridad vial, es decir, provoca muchos accidentes. Voy a contextualizar un poco el tema de los accidentes, ¿vale? Es importante que sepamos dónde se producen los accidentes, quién produce estos accidentes y cómo se producen. Y luego veremos cómo podemos evitarlo. Si os fijáis en pantalla, los accidentes se produjeron principalmente en las carreteras convencionales, seguido de las vías urbanas y posteriormente de la autopista y autovía. Estamos hablando de los accidentes mortales. Hay que tener en cuenta que subieron los accidentes mortales en las vías urbanas y por contra bajaron en las carreteras convencionales. Pero, aunque estos accidentes mortales se producen en mayor medida en las carreteras convencionales, es en las vías urbanas donde se producen la mayoría de los accidentes. Pues bien, ya sabemos dónde se producen los accidentes. Ahora debemos de saber quién produce estos accidentes. Los accidentes se producen por 3 factores o causas. El factor vehículo provoca accidentes, pero fijaros que es un porcentaje pequeño.
El factor vía también provoca accidentes, pero al final lo que más accidentes provoca de todo es el factor humano. Al final los conductores provocamos la gran mayoría de los accidentes, en torno al 90% de los accidentes por un fallo humano. ¿Y qué es lo que provoca este fallo humano? Pues un tercio de estos accidentes es por distracciones. En concreto, lo que más distrae de todo es el móvil. También llevar una velocidad inadecuada, el consumo de alcohol, de drogas, la fatiga, el estrés, es decir, todo lo que altere el estado psicofísico del conductor. ¿Y cómo se producen estos accidentes? Si os fijáis, un tercio de los accidentes son por salidas de la vía. Principalmente las salidas de la vía se producen por una distracción, aunque también están implicados otros factores. También por colisiones frontales, colisiones frontolaterales, etc. Ya sabemos dónde se producen los accidentes, quién produce los accidentes y cómo son estos accidentes. Ahora, ¿cómo se pueden evitar los accidentes? Principalmente podemos evitar los accidentes con formación, información y concienciación. En Pons Seguridad Vial somos sabedores de esto, por eso formamos junto con las autoescuelas a conductores antes de la obtención del permiso y durante la obtención del permiso. Y también hacemos formación a empresas para reciclar a esos conductores porque la normativa cambia y hay que concienciar siempre a todos los conductores. También se pueden evitar los accidentes mejorando las vías, porque era un factor que también influía a la hora de producir accidentes. Y por supuesto también podemos evitar los accidentes con la tecnología, mejorando el vehículo y poniendo esa tecnología al servicio del conductor. Es decir, que si falla el conductor, esta tecnología pueda ayudar a reducir o a minimizar el daño en caso de que se produzca el accidente o, en el mejor de los casos, a evitarlo. Y según nos dice la Dirección General de Tráfico, si nosotros utilizamos esta tecnología en el vehículo, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ¿vale?, los denominados ADAS, podemos reducir el riesgo de siniestro en un 57%. Se reducirían de una manera muy importante la siniestralidad utilizando estos sistemas. Pero no solamente lo dicen los organismos nacionales, sino también los organismos internacionales. Por ejemplo, la Comisión Europea pretende para el año 2022 establecer unos ADAS obligatorios para turismo, furgonetas, camiones y autobuses que se vendan nuevos en Europa. Y en concreto, pretenden que estos vehículos en 2022 lleven los sistemas ADAS de advertencia de somnolencia y distracción del conductor, asistencia inteligente de velocidad, denominado ISA, seguridad de marcha atrás con cámaras o sensores y la caja negra. No sé si a alguno os suena, es parecida a una caja negra de los aviones, ¿no?, que registra una serie de datos cuando se producen accidentes, y estos datos no van a evitar el accidente, pero nos van a dar una información muy valiosa que nos va a servir para evitar futuros accidentes. Y nos dice la Comisión Europea que si estos ADAS se utilizan, para 2038 se van a salvar más de 25.000 vidas en toda Europa. Es decir, que una de las maneras que tenemos para reducir la siniestralidad es utilizar la tecnología del lado humano, es decir, utilizar los sistemas avanzados de ayuda a la conducción para que en caso de que el conductor cometa algún error, estos ADAS ayuden a evitar el accidente. ¿Vale? Bueno, ya hemos introducido el tema. Vamos a pasar ahora a conocer un poquito más estos sistemas.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, a continuación vamos a contar con Juanjo Maturana, coordinador especialista de formación de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Pues bueno, buenas tardes, Juanjo. Enseguida comparto la pantalla y continuamos. Bueno. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación, sobre todo para hablar desde el punto de vista de los exámenes. Parte de lo que ha comentado el compañero antes, Fernando, se han introducido ya en una instrucción, porque la instrucción que teníamos antigua era de 2012. Evidentemente todo esto ha evolucionado muy rápido, demasiado rápido, y para estar acorde con la normativa, pasa a la siguiente imagen. Sí sale. La segunda. Bueno. Estas. ¿Ves? Quería empezar por aquí. Evidentemente estas son sistemas, son hadas, que nadie presta atención hoy en día porque están ya muy extendidas, las tenemos muy interiorizadas. Todas esas que veis ahí, nadie piensa que lleva ABS, nadie piensa que lleva un estabilizador o un control de tracción, por poner algunos ejemplos, ahí tenéis unos cuantos, ¿no? El testigo de presión de neumáticos lo tienen casi todos los vehículos, ¿vale? Entonces son hadas que han ido introduciéndose durante los últimos 20 años, poco a poco, los fabricantes han ido introduciendo. No ha hecho falta ningún tipo de adaptación normativa por parte del Estado, en este caso la Dirección General, ni tocar ningún tipo de reglamento, más que en algunos casos determinados el de vehículos, pero poco más. Pasa al siguiente. Aquí tenemos lo que dice, ¿vale? El reglamento de conductores. Y nos dice que para que nosotros consideremos que una hada está dentro de lo que se puede utilizar en un examen, y hablo de lo que se puede utilizar en un examen y nada que ver con lo que podemos comprar en el mercado, evidentemente, tienen que ser lo que pone ahí, de uso corriente, de gama media, que pueden ser anulados o no si facilitan la maniobra, ¿vale? Si pueden dar referencias para que nos entendamos, ¿vale? Pon la siguiente. Esta instrucción, la instrucción fue, como veis ahí, era una explicación de cómo se debía adaptar el reglamento del 2009 y hasta qué punto se iba a utilizar determinados sistemas, no todos. Como hemos hablado del tipo medio, del tipo de medio de vehículo, es marca y modelo. Hoy en día, para que lo entendamos, casi todos llevan esos que hemos visto antes, ¿no? Los avisadores de que no nos hemos puesto el cinturón, por ejemplo, ¿no? Y en esta instrucción, que ya es antigua, había una serie de cosas que no estaban permitidas. Por ejemplo, eso. El control adaptativo, que lo ha comentado antes Fernando, que dentro de un tiempo lo será. El cambio involuntario de carril, y los sistemas de aviso y demás. Pon el siguiente. La siguiente diapositiva. Bien. Ahora, lo que tenemos ahora con la nueva instrucción, que la anterior era de 2012 y la nueva es de, como veis, del 2019, se admiten todos estos sistemas. Por no repasarlos todos uno a uno, si alguien tiene algún interés, se explica algunos, se lo explico. Pero vamos, en principio se entiende esto bastante. El start y stop es que lo llevan casi todos los vehículos ya. Simplemente es un tema de eficiencia y de ahorro.
de ahorro de combustible, sobre todo, ¿de acuerdo? El asistente pendiente, 3/4 de lo mismo. La mayoría de vehículos ya te ayudan, con un poco de aceleración, con un poquito de aguante de embrague para que el vehículo salga. Todas estas cosas ya se admiten el día del examen, sin ningún problema, ¿vale? Todo lo que no esté en esta lista se tiene que poder desconectar, ¿vale? Y tal vez lo más importante y lo que más choca y ha chocado en los últimos meses y nos han preguntado sobre todo ha sido con el tema de la cámara del sensor de estacionamiento, ¿no? Cámara de 360 grados y sensores de estacionamiento frontales, traseros y laterales. Eso ha sido lo que tal vez hemos tenido más consultas sobre ese tema. Sí, en este tema lo que sí que está permitido son la cámara y los sensores. Lo que no está permitido es que el vehículo estacione solo. Eso es lo que no está permitido. Vamos, que haga la maniobra por ti. El detector de fatiga es una cosa que está puesta ahí simplemente como alerta al conductor. ¿Por qué? Porque en muchos vehículos es un pack, está dentro de un pack. Cuando compramos un vehículo, pedimos un vehículo de determinadas características, y ya digo que este tipo de, todas estas hadas ya están en casi todos los tipos medios de vehículo, de cualquier marca y modelo. Antes eran opcionales y ahora ya empiezan a ser de series casi todos. Este tipo de sistema de detección de fatiga está dentro de packs que cuando compras o pides determinadas categorías de vehículos, para que nos entendamos. Si yo pido, por no hacer propaganda de determinadas marcas, pero todo el mundo entiende, ¿no? Que si yo pido un Style o un FR o un determinado modelo de una marca determinada, me va a venir con determinadas hadas ya instaladas. Los demás a lo mejor las tengo que contratar aparte. Últimamente las marcas están haciendo eso, un básico y todo lo demás lo vas pagando aparte. Ponme la siguiente. Bien, la nota, lo que decíamos, esto está pensado para los vehículos pesados. De los vehículos pesados, mi compañero Fernando ha hablado algo sobre líneas y controles y el alcohol, el sensor del alcohol look y demás. Tenemos que recordar que desde 2014 los vehículos fabricados nuevos es obligatorio determinados sistemas ADAS y vamos un poquito en toda Europa un poco retrasados en este tema. Y digo en toda Europa. Por ejemplo, nosotros hemos sacado este tipo de instrucción porque, claro, al sacar la instrucción no dijimos para qué vehículos se podían tener o no se podían tener ese tipo de ADAS. Y fue necesario aclarar en estas maniobras en circuito cerrado que no se podían utilizar determinados sensores, ¿vale? Creo que no hace falta que lo lea, ahí lo tenéis muy claro, la instrucción es esa y no hay más que hablar sobre el tema. Si alguien quiere que le aclare algo, se lo digo. Siguiente, por favor. Bien. Esto es otro tema que bastante se nos ha consultado en los últimos meses, sobre todo a partir de septiembre del año pasado. El tema en el mundo de la autoescuela, por decirlo de alguna manera, ha habido, desde que entró en vigor el tema de las hadas, el que no ha podido comprarse un vehículo tal y como está el patio y en los últimos años de crisis, y ya ni que decir que tiene con el tema del COVID últimamente, muchos han visto como una opción ponerse hadas después de comprar el vehículo, que es lo que significa aftermarket, después de comprar el vehículo. Comprarlo y luego intentar adaptar determinadas cosas. Para que le interese, ahí están los reglamentos, la instrucción es de la Subdirección de Movilidad y tienen que cumplir una serie de requisitos. Nosotros, por nuestra parte, desde la Subdirección de Formación, hemos dicho que todo lo que certifique el fabricante y todo lo que certifique la Subdirección de Movilidad lo vamos a dar como bueno, evidentemente. Lo demás no se va a aceptar. No se va a aceptar si no viene de fábrica. Y siempre hago hincapié en lo mismo.
debe poder desconectarse todo lo que no esté en la lista que hemos visto antes. En la instrucción anterior, en la que hemos puesto la diapositiva anterior. Pon otra más. Bueno, para el año 2020, de aquí a nada, como quien dice, se van a adaptar, como Fernando ha comentado antes, el sistema ISA y el sistema de aviso de corrección involuntario de salida de carril. Estos dos sistemas van a ser ya admitidos. Por tanto, nuestra instrucción se va a ver modificada como mínimo antes de eso, ¿no? Otra cosa quería comentar. Esta lista de hadas que tenemos nosotros, que es de la instrucción de 2019 C133 que hemos citado anteriormente, no se puede pensar que es una lista cerrada. No es como la anterior, la de 2012. No era una cosa que era estanca, sino que evidentemente, según se vayan viendo que los vehículos, los fabricantes, van añadiendo más ayudas a la conducción, se tendrá que, caso por caso, ver los que son desconectables, los que sí ayudan realmente a la conducción y no significan ¿cómo decirlo? Que no desvirtúen la prueba del examen, y esta lista no está cerrada, por lo tanto iremos añadiendo cosas. Desde hoy hasta entonces, que posiblemente tengamos que sacar otra instrucción, lo que estamos haciendo es caso por caso, y por poner un ejemplo rápido, los sensores laterales. Han habido últimamente bastantes consultas desde las diferentes provincias de si eran o no eran admisibles en examen, porque pitan enseguida. Sabemos todos que este tipo de sensores tienen un baremo y se pueden bajar o subir la sensibilidad, ¿eh? Y ya a modo, ya lo explico ya que estoy. Sabemos que el tema de la distancia lateral, en cuanto a que sea una falta o no lo sea, va siempre con dos factores. Uno es la velocidad y otra es la distancia de separación. Por tanto, que a mí en sí el vehículo me avise de que estoy pasando cerca, evidentemente el examinador en este caso tendrá que ver cuánto de cerca y a qué velocidad está pasando. Que le avise o no le avise el vehículo, que pite o no pite, porque lo que hace es pitar, al fin y al cabo. Incluso sale en pantalla algún tipo de modelo, tiene pantalla que sale en amarillo o en rojo, si está determinadamente muy cerca o poco, de por sí no es una falta. El hecho es si pasa a determinada velocidad, y para eso está el examinador. Esto que sirva como ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la siguiente. Y lo dicho, aquí tenemos lo que ha comentado el compañero Fernando también, pues que la caja negra, pues desde el punto de vista del examen, esto no afecta. El sistema ECAL, el sistema de alerta de llamada de socorro tampoco, evidentemente, ¿vale? Y lo que estábamos hablando, lo que acabo de comentar, todo lo que no se ajuste a la instrucción que tenemos hoy por hoy en vigor, la del 2019, tiene que ser desconectable o anulable. Y lo que he dicho, todo lo demás se tendrá que consultar uno por uno, porque los avances pues, van muy rápido. Evidentemente la fabricación va muy rápida. Y con esto, pues, si alguien quiere preguntar, pues aquí estoy, a vuestra disposición. Muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias. Ahora nuestro siguiente panelista es Álvaro Sauras, que es el jefe técnico de Autofácil y Evo España, y al que aprovechamos también para felicitarle porque este año están de celebración, es el 20 aniversario de la entidad de Grupo Luique, así que felicidades. Álvaro en concreto nos va a hablar sobre prestaciones y mejoras de los sistemas HADAS. Cuando quieras, Álvaro.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinario y yo voy a intentar introduciros muy rápidamente en cuál es la situación actual de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Creo que ya se está viendo mi pantalla y vamos a centrarnos en cómo está actualmente el asunto de los ADAS, porque lo que estamos pudiendo probar actualmente en Autofácil obviamente lo vamos a tener dentro de muy pocos años en las calles. Además, sería muy importante, sería fundamental que la gente recibiera en las autoescuelas formación para saber cómo funcionan estos sistemas y especialmente recibirá formación específica para saber cuáles son las limitaciones de estos sistemas, porque como vamos a ver, no son sistemas perfectos e infalibles, ¿vale? Lo que vamos a comentar es lo que he denominado la cruda realidad de qué tal funcionan los sistemas avanzados de ayuda a la conducción en la actualidad. Eso no significa que el hecho de que esté cruda significa que la realidad sea mala, significa que la realidad va a estar sin edulcorar. Os voy a dar opiniones de Autofácil sobre todos los sistemas ADAS de los coches que cogemos continuamente para evaluar su sistema de madurez y sugerir cómo podrían mejorarse. He puesto ese asterisco en madurez, que significa que no intenten matarte. ¿Podéis pensar que es un sarcasmo? No, había algunos sistemas de asistencia a la conducción que en sus principios prácticamente se han podido considerar como peligrosos, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, el asistente de visión nocturna, el de mantenimiento de carril. Actualmente es posible coger algunos coches, no vamos a mencionar marcas, que cada vez que pasas por una desviación intentan sacarte por la desviación de la autopista si llevas activado el mantenimiento de carril, porque no son capaces de entender que esas desviaciones que tenemos en España les falten algunas rayitas. Son problemas menores que se pueden resolver, que no representan un problema serio de seguridad, pero que son curiosos. Antes de empezar a hablar sobre los ADAS, quiero dejar perfectamente claro que hay profesionales que se dedican a evaluar el funcionamiento de los ADAS. Por ejemplo, EuroNCAP tiene un protocolo específico para la evaluación de los sistemas de asistencia a la conducción en autopista. Por ejemplo, CESBIMAP, que depende de la Fundación MAFRE y que es una entidad española, se dedica a evaluar el funcionamiento de determinados ADAS en sus instalaciones, como por ejemplo la frenada autónoma de emergencia. Y si queréis más información sobre qué tal funcionan, os podéis dirigir también a ellos y seguro que os atenderán con todo el cariño del mundo. Dicho esto, aquí lo que vamos a hablar, ellos lo que tienen son unos protocolos de ensayo que son bastante rígidos y que sirven para comprobar si el sistema funciona o no funciona. Pero, por un lado, no pueden recoger impresiones subjetivas sobre qué tal funciona el sistema y, por otro lado, tampoco recogen impresiones sobre qué tal funciona el sistema cuando no interviene, qué tal funciona el mantenimiento de carril cuando no está manteniendo el carril, que es el 99,5% del tiempo, porque no van a estar haciendo correcciones continuamente. Y ahí es donde yo quería incidir con mi presentación. Los sistemas ADAS se están volviendo tan complicados que me gustaría empezar con esta diapositiva de aquí y este botón en concreto es de un Audi, pero muchos coches lo incorporan ya y sirve para acceder directamente al menú de configuración de los asistentes de conducción del coche. ¿Por qué? Pues porque el menú es bastante amplio. Este menú, en el caso de los Audi, da acceso a esto que veis aquí, que es un menú en el que puedes escoger tenerlos todos encendidos, tenerlos configurados individualmente o tenerlos apagados. ¿Por qué? Porque los sistemas ADAS no están lo suficientemente pulidos como para que funcionen de forma perfecta en todos los entornos, de forma que es muy probable que haya gente que quiera desactivarlos. Al mismo tiempo, hay organizaciones como EuroNCAP que te penalizan si cada vez que arrancas el coche no están todos los ADAS encendidos, de manera que pulsando la tecla que os he enseñado antes es posible pasar a la configuración individual rápidamente en el que puedas tener algunos ADAS desconectados para que no te líen. ¿Lista de ADAS que encontramos en los coches actuales? Pues fijaros, esto es de un Audi Sportback que he recogido hace un par de días y si os fijáis aquí tenemos una gran lista y aquí podemos seguir haciendo scroll, es decir, es una lista extensa. Audi, por lo menos en este sistema multimedia, si le das a la I de información, tiene la cortesía de explicarte cómo funciona cada uno de los ADAS que incorpora el coche. No, obviamente, entre medias de esa explicación hay un montón de detalles en plan dentro de los límites del sistema, esto no sustituye al conductor, tiene usted que prestar atención al tráfico, etcétera, etcétera. Si vamos a otro coche, como por ejemplo un Honda E,
que es un coche eléctrico, que es relativamente caro, pero que ya no está en el nivel de precio de un Audi e-tron, que está en unos 39.000 euros, tenemos el mismo asunto. ¿Veis todas las opciones de ayudas a la conducción que tenemos? Si veis dónde está el puntero del cursor, pues se puede hacer scroll hacia abajo, 2 pantallas más, viendo pasar sistemas. Y cuando las cosas fallan, lo que se van a encontrar los alumnos que hayan conseguido obtener el carnet de conducir y se hayan comprado un coche, ya digo, puede que no hoy, aunque sí que hay muchos coches, por ejemplo, un Seat León, que tiene unos menús prácticamente similares a los que he enseñado ahora, aunque no sea un Audi, porque pertenece al mismo grupo, se pueden encontrar instrumentaciones como esta, en la cual nos están diciendo pues una serie de cosas, que tenemos el asistente de mantenimiento de carril de emergencia encendido, que tenemos el mecanismo que busca huecos y que frena automáticamente para evitar colisiones a baja velocidad encendido, que tenemos el control de ángulo muerto encendido, que tenemos encendido el control de crucero, que lo tenemos ajustado a la distancia 4 y que tenemos el mantenimiento de carril automático encendido, aunque como podemos ver aquí ha dado un fallo y se ha desactivado temporalmente. De paso también podemos ver que alguien ha programado una velocidad incorrecta en el control de crucero adaptativo y podemos ver la velocidad a la que deberíamos ir, la velocidad genérica de esa vía. Es decir, hay un montón de cosas que creo que los alumnos deberían conocer a la hora de montarse en un coche nuevo, porque, insisto, es muy importante, más que conocer cómo funciona para sacarles partido, conocer sus límites para no utilizarlos mal, para no hacer un mal uso. He puesto aquí un montón de acrónimos en inglés para que veáis también lo lioso que es todo esto cuando utilizas la jerga específica de los asistentes a la conducción, ¿vale? ACC, AESA, tal. Vamos a repasarlos muy deprisa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por uno que está muy maduro, el Adaptive Cruise Control, el control de crucero adaptativo que utiliza un radar para seguir al coche de delante y cuando no hay coche delante, seguir la velocidad que nosotros hemos programado. Es un sistema que funciona actualmente muy bien y que reduce mucho la fatiga en autopista. Hay un problema con los interfaces y es que cada uno utiliza una interfaz diferente. Algunos tienen una palanquita, otros tienen unos botones, incluso dentro de los que tienen una palanquita, algunos la palanquita va para arriba, la palanquita va para abajo y en otros se acelera y se frena tirando hacia adelante y hacia atrás. Y este ACC puede estar sincronizado con el limitador. Es decir, tú puedes tener o ACC o limitador, puedes tener de hecho ACC, control de crucero, o limitador y tienes que saber cómo activar unos y otros. Puede adaptarse al trazado de la vía, de manera que aunque tú ajustes 120, si viene una curva un poco más cerrada, suaviza la velocidad para que no te asustes y puede depender del reconocimiento de señales, que es el segundo sistema del que quería hablaros. El reconocimiento de señales automático o Automatic Speed Limitation, el ISA, del que hemos oído hablar antes, es un sistema que permite al ACC programar automáticamente los límites de velocidad que se encuentra en la carretera. El reconocimiento de señales actualmente funciona aceptablemente bien. Quiero decir, el 90% de las veces que miras al cuadro, la velocidad reconocida coincide con la velocidad en la vía en la que te encuentras. Pero hay un problema, y es que el 10% restante se equivoca el sistema. Y eso hace que sea prácticamente inviable ahora o dentro de 2 años, incorporar sistemas automáticos de limitación de velocidad porque van a fallar sistemáticamente. Este es el menú del Audi e-tron y como veis pone aquí utilizar límite de velocidad. Puedes escoger entre apagarlo, encenderlo o tenerlo encendido con tolerancia, que eso significa que ajusta 10 kilómetros más de la velocidad genérica, pues bueno, para compensar un poquito el error del radar, el error del velocímetro, etc. Esto siempre tiene que estar en off. Si no está en off, puedes encontrarte a 60 km/h en medio de una autopista y resulta muy frustrante e incluso diría que peligroso. Obviamente siempre puedes pisar el acelerador para hacer un override del sistema, pero claro, hay unos segundos desde que empiezas a ver que el coche se para. ¿Y por qué? Pues porque ha visto un 60 y ese 60 estaba en la vía principal, no, estaba en una vía de servicio. ¿Y tenía una flechita debajo que ponía desviación? No, nadie la había puesto y como no la había puesto, pues se ha liado. El segundo sistema que es muy importante es el asistente de mantenimiento de carril, el Lane Keeping Assistance System. Existen 2 versiones, ¿vale?, de LKAS. La versión que actualmente es obligatoria en todos los coches de nueva homologación, que es un sistema de mantenimiento de carril de emergencia que evita que el coche se salga del carril y que está encendido cada vez que arrancas el coche, y después el sistema de mantenimiento de carril que te mantiene en el centro del carril en vías rápidas e incluso en carreteras que sean razonablemente rectas.
Funcionan así. El mantenimiento de carril de emergencia es un sistema bastante intrusivo que mueve el volante para mantenerte en el carril cuando te estás acercando a la línea del carril, ya sea continua o discontinua. Si es discontinua, tarda un poquito más en intervenir. Entonces, el problema que hay con esto es que estos sistemas no son especialmente inteligentes. No es que sean tontos, es que no están especialmente interconectados con otros sistemas para ser conscientes de cuál es la situación que hay alrededor del vehículo. Es decir, no tiene ningún sentido que uno de estos sistemas me, digamos, penalice moviéndome el volante si en realidad solo me he acercado un poquito a la línea y al lado no hay otro coche contra el que puedo colisionar. Hay un asunto que funciona muy mal de estos sistemas y es la detección de manos en el volante. La normativa exige poner un sistema que no permita que transcurran más de 15 segundos sin detectar manos en el volante. Y este sistema suele utilizar sensor de par. Y el sensor de par, sobre todo en coches con neumáticos anchos, cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando la carretera está muy bacheada, da muchas falsas alarmas y le dice al conductor: sujete el volante, sujete el volante, sujete el volante. Y claro, todas esas falsas alarmas es abrir la puerta a que el conductor definitivamente desactive el sistema, porque considera que, aunque le está proporcionando un increíble beneficio de seguridad, porque esto evita las salidas de vía por distracciones, por somnolencia, por un montón de cosas, y funciona terriblemente bien, pero abrimos la puerta a que se harte y diga: bueno, pues entonces cojo, lo desactivo y ya no me vas a decir, por lo menos en este viaje, sujete el volante, sujete el volante. Una cosa muy importante, perdonad, es que creo que la activación y desactivación en todos los coches debería ser mediante una sola pulsación. Hay coches, por ejemplo, este Audi, en el que se pulsa un botón. Hay coches como, por ejemplo, un Volkswagen ID3, en el que tienes que hacer 3 pulsaciones distintas para desactivar este sistema que, insisto, resulta relativamente intrusivo cuando se circula en ciudad. Podemos discutir que se activa a partir de 60 km por hora, etcétera, pero estamos hablando del mundo real y en ciudad resulta bastante intrusivo. La frenada autónoma de emergencia es sin duda el sistema ADAS por excelencia. Es el sistema que evita más accidentes. Es un sistema que detiene el coche automáticamente si ve que va a colisionar. Es un sistema que hasta 50 km por hora, 45 km por hora, es perfectamente capaz de evitar completamente una colisión, y por encima de esa velocidad lo que hace es que te avisa de que te estás acercando a algo, aplica los frenos suavemente, y cuando ya ve que la colisión es totalmente imposible de evitar mediante un volantazo, aplica los frenos completamente para perder aproximadamente en esos 0,6, 0,8 segundos antes de la colisión. Podemos perder unos 40 km por hora, que puede ser perfectamente la diferencia entre la vida y la muerte. Estos sistemas de frenada autónoma de emergencia empiezan a funcionar con un montón de cosas y funcionan muy bien. Con otros coches, con bicis, con motocicletas, con peatones que salen corriendo detrás de coches, con peatones que te encuentras al girar una esquina de 90 grados, con peatones que tienes en la parte trasera del coche y estás dando marcha atrás y no les has visto. Frenada autónoma de emergencia dando marcha atrás. ¿Inconvenientes que tienen estos sistemas? Funcionan muy bien cuando vas hacia adelante. Los sistemas que van hacia atrás, que confían en la cámara trasera para detectar los obstáculos, tienen un funcionamiento un poquito mejorable, en el sentido de que te frenan con bastante brusquedad y demasiado pronto. Te frenan cuando un coche, por ejemplo, se encuentra a 30 metros de distancia, 20 metros de distancia de donde tú estás, y lo suelen hacer con bastante brusquedad. Eso se podría mejorar. El indicador de ángulo muerto es un sistema que no tiene tanto potencial de reducción de accidentes como los que hemos visto antes, el mantenimiento de carril y la frenada autónoma de emergencia, pero que también funciona bastante bien y, obviamente, como dice su nombre, te dice que hay un vehículo en tu ángulo muerto. ¿Críticas que se le puede hacer al sistema? Pues, por ejemplo, esto es un retrovisor que es de un Volkswagen y, como podéis ver, el indicador insistimos en ponerlo en el propio retrovisor, cuando podríamos ponerlo también en el retrovisor, pero bastante más visible, o incluso en otra parte del interior del vehículo, porque si yo estoy mirando al retrovisor, pues no es muy necesario que me digas que hay un coche en el ángulo muerto. Mejor todavía que todo esto, sustituir los retrovisores por cámaras, que es algo que va a pasar progresivamente y que va a permitir poner en la instrumentación la imagen junto con una advertencia clara de lo que está pasando. Y básicamente este es el repaso que quería hacer de todos los sistemas ADAS. Ha sido un repaso súper rápido y son unos sistemas súper complejos. Esto es solamente la punta del iceberg, y cualquier pregunta que tengáis sobre ellos estaré encantadísimo de responderosla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro.
y además por la rapidez en la explicación. La verdad es que es un tema muy interesante. Tenemos unas cuantas preguntas por distintos sistemas que nos están llegando por varias vías y algunas ya tenemos previas. Mira, la primera que voy a lanzar es para Fernando Solas. Es la siguiente. ¿Qué sistemas ADAS podemos reconocer en camiones, específicamente en la industria de transporte de cargas? Bueno, en verdad los ADAS llegan también a los vehículos pesados muy rápidamente. Entonces podemos encontrar pues básicamente todos los que ha dicho Álvaro, ¿no? De control de crucero adaptativo, el ISA, ¿no? El sistema inteligente de velocidad, el frenado de emergencia urbano interurbano, el sistema inteligente de carril. Yo leía por ahí en el chat y lo uno con esta pregunta, que al final estos sistemas, por desgracia, aunque tienen muchos beneficios, van muy en relación al coste. Es decir, que al final mucho hay que pagar por que lleven más o menos ADAS en el vehículo. Pero, resumo, en relación a los vehículos pesados, prácticamente todos los que encontramos en los turismos. Estupendo, Fernando, muchas gracias. Tenemos otras preguntas para Juanjo. Juanjo, en concreto, mira, hay una principalmente vinculada al tema de los exámenes, ¿vale? Entonces, querían saber, por un lado, si las preguntas de ADAS ya están incluidas en los exámenes actuales y si no, ¿para cuándo estarían? Y por otro lado, si esos contenidos y preguntas se van a extender al resto de permisos de conducción, los exámenes de permisos de conducción. Se están aplicando progresivamente. Se están incluyendo poco a poco, sí. Ya hay algunas y se van incluyendo más. Vale. ¿Y respecto a que se vaya a extender a otros permisos? Sí, también. ¿A todos? Que yo tenga entendida, sí. Vale, de acuerdo. Luego, para ti también, Juanjo, hay una pregunta muy concreta. Esta en concreto habla de que hay atascos recurrentes en algunas carreteras de las ciudades, siempre en las mismas horas, y que si está previsto algún tipo de formación a los conductores sobre la dinámica de los atascos. Bueno, eso es un tema más de movilidad que de la subdirección de formación, ¿vale? A mí se me escapa un poquito ese tema. Porque claro, yo la subdirección de formación en estos temas pues no entra, tanto como la subdirección de movilidad. Pero bueno, yo, mi opinión, evidentemente, los paneles informativos, los que hay, incluso la radio, se va comunicando, se va haciendo cada cierto tiempo, como diría, contactos con la radio, con televisión, y bueno, y en el futuro, si ya nos vamos más allá, evidentemente la tecnología 5G está pensada para eso, para que nuestros coches inteligentes del futuro sepan dónde están los problemas y cómo evitarlos. Pero claro, hoy en día, pedirle a todo el mundo que funcione con el, por decir algo, con el móvil, con el navegador, que te va indicando los atascos, es una opción. Pero no siempre es útil del todo. Reconozco que vamos un poquito lentos con ese tema. Pero bueno, ya te digo, es una pregunta más para movilidad que para mí. Muy bien. Gracias de todas maneras por contestar, Juan José. Álvaro, tengo para ti ahora otra. Quería responder a Miguel Valera, que estoy leyendo la pregunta que ha hecho. Hola, Miguel. Vamos a ver. Un sistema de frenado autónomo de emergencia, como he dicho, tiene aproximadamente 0,8 segundos para reducir 40-45 kilómetros la velocidad del vehículo. ¿Por qué no puede funcionar, evitar una colisión a 60 kilómetros por hora? Porque una colisión a 60 kilómetros por hora es posible esquivar el obstáculo pegando un volantazo, de manera que el sistema autónomo de frenado solo se puede activar cuando es totalmente inevitable la colisión con el vehículo. Lo que sí se está empezando a trabajar, incluso Eurocap tiene un protocolo para empezar a ensayarlo dentro de poco, es la asistencia activa a la dirección para la evitación de obstáculos. Es decir, el coche detecta el obstáculo, detecta que en el carril izquierdo o derecho no hay obstáculo y en cuanto detecta que tú haces la intención para esquivar el obstáculo, te ayuda aplicando potencia en la dirección asistida para que puedas esquivar el obstáculo. Pero no podemos hacer una frenada autónoma de emergencia por encima con plena potencia al 100%,
por encima de 50 km por hora porque siempre tienes la posibilidad de que el conductor esquive el obstáculo. Lo que sí podemos hacer es avisarle acústicamente, podemos avisarle visualmente, podemos pegarles tirones en el cinturón de seguridad, el pasajero puede recibir tirones también en el cinturón de seguridad y cuando ya es totalmente inevitable, aunque vayamos a 120, a 150, a 200, el coche aplica los frenos y que sea lo que Dios quiera. Me gustaría decir una cosa. Adelante, Juanjo. A ver, al hilo de lo que está diciendo él, que no sé si lo he comentado antes, lo que está admitiendo hasta ahora en los exámenes, en la Dirección General, es todos los avisadores. No sé si lo he dejado bastante claro antes, pero no los elementos que actúan. Y ahora que estamos hablando de elementos que actúan, eso es lo que tiene que poder ser desconectable. Porque los elementos, a una persona que está aprendiendo, es contraproducente, en algunos casos. Que a la larga, dentro de unos años y demás, los vehículos pasarán de un nivel 3 a un nivel 4 y un nivel 5 de automatismo, seguro. Con lo que estábamos hablando del 3G, 4G y 5G, y al final se conectará todo, hasta la televisión, y podrás decir al coche, ponme el microondas en marcha. Sí, me parece muy bien, genial. Pero hoy por hoy, el día del examen, si el vehículo entra algún tipo de actuación sobre los mandos, sea freno, volante o lo que sea, eso se considera intervención. Por tanto, adiós muy buenas. Y lo siento por la expresión, pero es un suspenso. Por tanto, no se podría dar incluso de alta un vehículo que no se pudieran desconectar esos sistemas. Los avisadores sí, las actuaciones no. Muy bien. Quería dejar eso claro. Muchas gracias, Juanjo. Tenía una pregunta para ti, Álvaro. En concreto dice, ¿los problemas que has comentado de los HADAS, crees que llegarán a solucionarse logrando la perfección en ellos o siempre existirá un mínimo riesgo de si los dejamos al 100% del control del vehículo? Absolutamente que se van a resolver y ahí existen sistemas automáticos ahora mismo que funcionan estupendamente bien y que empezaron su andadura mal. La idea con los HADAS es la siguiente. Tú coge el coche, imagina cómo debería funcionar el sistema si fuera perfecto. Si no se encaja con esa idea que tienes del funcionamiento del sistema, es que el sistema falta pulirlo. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo, que es un buen ejemplo de sistema que comenzó cojo y que actualmente funciona bastante bien. Es un sistema que, por ejemplo, en un Mercedes, por poner una marca que lo tiene extremadamente desarrollado, incluso cambia de carril mejor de lo que lo harías tú. El aparcamiento asistido todavía no está suficientemente pulido. ¿Por qué? Porque un conductor humano suficientemente diestro es capaz de hacerlo mejor que la máquina. Cuando esté suficientemente pulido, todo el mundo preferirá aparcar utilizando un botón en lugar de utilizando sus capacidades. Pero todo esto se puede pulir y pulir y pulir. Hay que tener en cuenta que todos estos HADAS tienen un requisito fundamental para poderse incorporar en un coche y es que cuesten menos de 100 euros. O sea, no podemos montar en un vehículo, sí, claro, en un Mercedes de 100.000 euros podemos montar cualquier cosa, pero no podemos montar obligatoriamente en todos los vehículos cosas que cuesten más de 100 euros. Y entonces no podemos exigir todavía que haya fusión entre sensores, por ejemplo, porque es posible, muy probable, que esos sensores no estén presentes. Es posible que solo haya una cámara. En marcas como, por ejemplo, estoy pensando, Suzuki. En Suzuki a veces el frenado autónomo de emergencia da problemas porque ve lo que nosotros llamamos fantasmas, especialmente en los momentos del atardecer y el anochecer, en sitios donde hay muchas sombras. ¿Por qué? Porque funciona únicamente con un sensor que es una cámara. Otros coches utilizan un sensor y además utilizan un radar y comprueban lo que ve el sensor cámara con lo que ve el sensor radar y es entonces cuando frenan. Pero son bastante más caros. Entonces, ¿se puede alcanzar la perfección? Sí. ¿Se puede alcanzar la perfección por 83 euros? Actualmente no, pero no lo descarto en absoluto dentro de 10 años. Gracias, Álvaro. Bueno, pues llegamos aquí con la ronda de preguntas y ahora mi compañero Fernando Solas, como os decía al inicio del webinar, va a presentar un curso online que tenemos en nuestro campus de la nueva movilidad. Cuando quieras, Fernando. Gracias, Luz. Voy a compartir pantalla. Vale. Aquí tengo en pantalla un curso que hemos desarrollado en PONS sobre sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Aquí en el lado izquierdo, ¿vale? Podéis ver el índice de contenido, donde hablamos, como comentaba yo al principio muy rápido, ¿no?
es muy importante contextualizar dónde, cómo y quién produce los accidentes para solventar esos accidentes. Pues aquí aparece desarrollado en este punto. También hablamos de accidentes e incidentes, la diferencia entre ambas cosas, y aunque estoy yendo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, fijaros que hay texto, hay mucha infografía, ¿vale? Porque al final es un curso que hemos desarrollado para que lo pueda hacer cualquier persona. La idea es que conozcamos qué son los ADAS que tenemos en el mercado y la importancia de ellos y cómo pueden ayudar a evitar un accidente. Hablamos también de los niveles de autonomía que comentaba antes mi compañero Juan José, ¿vale? Y durante el curso también podemos encontrar actividades que nos van a permitir hacer una evaluación continua, es decir, ver si estamos adquiriendo los conocimientos que pretendíamos a lo largo del curso. Lógicamente no podía faltar ADAS y la relación que tiene con las instituciones europeas y, por supuesto, los ADAS y cómo van a ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y por último, en el curso no podía faltar la parte más importante, que es el desarrollo de estos ADAS. A lo largo de este punto vamos a ver los diferentes ADAS que tenemos en el mercado, la relación que tiene entre ADAS y los accidentes que puede evitar o reducir, y lógicamente nos va a ayudar a comprender la tecnología que utiliza y cómo son estos ADAS, cómo funcionan. También a lo largo del curso vais a encontrar diferentes vídeos explicativos que nos van a ayudar a conocer mejor, a comprender mejor estos sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ¿vale? Bueno, veo que no carga el vídeo, vale, ahí lo tenéis. Bueno, pues al final es un poco lo que os quería enseñar, ¿vale? Que lo que hemos visto, para los que os interese mucho este tema, tenemos un curso que dura alrededor de 12 horas de duración, con un lenguaje muy sencillo para cualquier público y nos va a ayudar a entender mucho mejor estos sistemas. Luz, por mi parte, yo creo que se hacen una idea un poco de cómo es el curso que tenemos en Pons Seguridad Vial. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nada, finalmente ya hemos llegado al final del webinario del presente y futuro de los sistemas ADAS, movilidad segura. Nuevamente agradecer la presencia tanto de Álvaro Sauras del Grupo LUIC y volver a felicitarles por su 20 aniversario, de Juanjo Maturana, la DGT, y por supuesto de Fernando Solas, mi compañero de Pons Seguridad Vial. Muchísimas gracias a todos por asistir y, como siempre, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o cualquier información a través de nuestras redes sociales y nuestro departamento de atención al cliente. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.